Bueno, como les decía entonces, espero que durante la semana, al finalizar la semana, puedan tener una retroalimentación de la evaluación de la primera unidad. Espero que haya sido un ejercicio suficientemente diverso y, por supuesto, abordable para de alguna manera dar cuenta de la revisión que alcanzamos a hacer en la primera parte del curso, donde lo que queríamos era básicamente aproximarnos a una noción, a una idea de CPC, el conocimiento pedagógico del contenido, tanto desde el punto de vista de nuestra mirada experta como profesores y profesoras que somos capaces de mirar o analizar una práctica, pero al mismo tiempo de nuestra propia, el desarrollo de nuestra propia competencia o habilidad en torno al dominio, ¿cierto?, de esta área de conocimiento profesional que es el CPC. Y especialmente en vínculo con lo que hemos llamado la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Esta dimensión epistemológica o aspecto epistemológico de la enseñanza de las ciencias naturales que de alguna forma complementa el aprendizaje de los conceptos y las teorías científicas. Esa parte inicial entonces, o esa introducción al curso, tenía que ver justamente con mostrarnos o entregarnos una puerta de acceso más general al CPC como un todo, como un ámbito de desarrollo profesional, y al mismo tiempo ofrecernos una perspectiva respecto de el tipo de ciencia o las características de la ciencia que vamos a enseñar, tratando de alguna forma de superar o de avanzar más allá de una mirada que podríamos decir es reduccionista y lamentablemente también muy arraigada de la enseñanza de la ciencia, que descansa básicamente en la idea de que aprender ciencia es aprender ciertas teorías o ciertos conceptos científicos. Queremos ir más allá de eso. Y por eso entonces la unidad inicial involucraba o vinculaba estos dos mundos, el mundo del CPC con el ámbito de la naturaleza de la ciencia, siempre desde una perspectiva introductoria. Hoy día vamos a avanzar un poco en el curso en términos de tratar de, podríamos decir, focalizar o especificar algunos elementos asociados al CPC, especialmente alguna de las dimensiones del CPC. Y esto es lo que vamos a denominar modelos didácticos o, si ustedes quieren, teorías de enseñanza en el ámbito de las ciencias naturales. Por supuesto, vamos a ver que los modelos didácticos tienen especial relación con el conocimiento de estrategias instruccionales, con esta área del CPC que corresponde a nuestro dominio de técnicas, de metodologías, de estrategias y de recursos para la enseñanza. Vamos a aproximarnos a una posible clasificación o tipología de modelos didácticos para la enseñanza de ciencias naturales. Por supuesto, una entre muchas otras que hay disponibles en la literatura. Y vamos a hacerlo tratando de interactuar o tratando de integrar esa comprensión con un par de ejemplos de actividades y de clases, digamos, de clases de ciencias naturales que uno puede analizar y catalogar dentro de alguno de estos modelos. Especialmente hoy día, espero que podamos dialogar en torno a dos modelos didácticos de enseñanza que son relativamente conocidos o tal vez cercanos a nuestra experiencia. La enseñanza tradicional, que habitualmente se clasifica como o se cataloga como un modelo de transmisión o transmisivo, y el modelo de enseñanza por descubrimiento. Y con eso vamos a finalizar la clase para que en la siguiente sesión podamos complementar estos dos modelos con un tercero que vamos también a reconocer mediante un ejercicio práctico. Bueno, recuerden que en cualquier momento ustedes, si quieren comentar, aportar, preguntar a la clase, abran sus micrófonos o lo colocan por el chat.
porque espero que podamos ir dialogando en algunos aspectos de esta clase, ¿ya? Yo les voy a ir planteando algunas preguntas y vamos a hacer un par de lecturas que ojalá podamos analizar en conjunto. Lo primero es situarnos entonces en torno al CPC. Ya sabemos que estamos avanzando en función de un modelo teórico que corresponde a algunos autores que han propuesto esta sistematización. Hemos repetido varias veces que este modelo de CPC supone la integración de 4 áreas de conocimiento y hoy día especialmente vamos a centrarnos, de hecho específicamente o especialmente en esta segunda unidad del curso vamos a centrarnos en el conocimiento de estrategias instruccionales. Dentro de este ámbito de conocimiento de estrategias instruccionales podemos distinguir, los autores por lo menos distinguen algunas estrategias de enseñanza que podríamos asociar de manera especial al área de las ciencias, al área de ciencias naturales, y otras estrategias de enseñanza que incluso son más específicas porque se refieren o se utilizan para la enseñanza de algunos conceptos o tópicos específicos. Por supuesto, también uno puede incorporar en esta discusión o en esta reflexión estrategias de enseñanza que son más generales y que uno podría utilizar eventualmente en la enseñanza de cualquier área o de distintas áreas, no solamente de ciencias naturales. El punto es cómo o de qué forma estas estrategias se adecúan o se adaptan para la enseñanza de las habilidades científicas y del conocimiento científico. Y dentro de las estrategias que son todavía más específicas, vinculadas con algunos conceptos o con algunos tópicos del área de ciencias naturales, entonces allí uno puede encontrar el uso de algunos tipos de recursos, de algunas actividades que pueden ser más representativas que otras, y especialmente también algunas representaciones o esquematizaciones que nos sirven para hacer el ejercicio de transposición didáctica que supone esta transformación desde un conocimiento disciplinar experto a un conocimiento o un saber enseñable. Pero como punto de partida en este ámbito de las estrategias, conviene adoptar una perspectiva más general, porque siempre de alguna forma nuestra enseñanza, nuestra práctica docente está guiada o está orientada por algunos, podríamos decir, principios generales de la acción. Ideas o preconcepciones que tenemos respecto de cómo educar, de cómo abordar la enseñanza, de cuál es el rol del profesor, de cuál es el rol del estudiante, de cómo es la ciencia que queremos enseñar. Y esas ideas generales de alguna manera modulan o modelan la enseñanza que realizamos. Y es allí entonces donde tiene sentido o donde se identifican lo que llamamos modelos didácticos. Vamos a ver especialmente que hay dos maneras bueno, probablemente hay otras formas de interpretarlo, pero nosotros por ahora nos vamos a quedar con dos maneras de concebir los modelos didácticos en el ámbito de las estrategias de enseñanza. Podemos visualizar o conceptualizar los modelos didácticos para la enseñanza de ciencias naturales en un ámbito más asociado a estrategias de enseñanza, a la organización de la enseñanza, pero también podemos encontrar modelos didácticos más vinculados, más asociados al uso de representaciones para la enseñanza de tópicos específicos. Entonces vamos a hacer esa distinción y especialmente hoy día vamos a empezar a discutir en torno a modelos didácticos desde la mirada de las estrategias o de las formas de organizar la enseñanza de las ciencias naturales. Me parece que en las primeras clases de la unidad anterior hablamos de lo que era un modelo, porque hablábamos del modelo de CPC. Y hoy día vamos a hablar de los modelos didácticos para la enseñanza de ciencias naturales.
Entonces en ese minuto yo les dije que la noción de modelo o la idea de modelo iba a ser bien importante en el curso porque iba a aparecer varias veces. Hoy día de nuevo entonces nos estamos encontrando con la idea de modelo. En ese momento en la clase dijimos que el modelo era, o lo íbamos a entender como una representación, en general una representación simplificada de un fenómeno o de un proceso que queremos describir, que queremos explicar, y ese fenómeno o ese proceso, por supuesto, puede ser de distinta naturaleza. Especialmente algunos autores conciben o presentan los modelos como un instrumento que está a medio camino entre la teoría y el fenómeno o la realidad. Pero esta definición es tan general que puede ser aplicada a distintos ámbitos de la investigación o del conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos tipos de modelos. En esta diapositiva vemos que tenemos justamente estos tres niveles, el nivel de la teoría, el nivel del modelo y el nivel de la realidad o fenómeno. Entonces, cuando desde cualquier área de conocimiento nos aproximamos a la comprensión, a la explicación o a la descripción de la realidad, en general apelamos al desarrollo de algún tipo de teoría. Especialmente si es que estamos en el ámbito de las ciencias, entonces diríamos, bueno, la ciencia lo que hace es proponer o desarrollar teorías científicas de distinto tipo y de distintas disciplinas. Y esas teorías científicas lo que buscan es justamente dar explicación o dar descripción de algún proceso natural, de algún proceso o de algún fenómeno natural. Cuando hace ese ejercicio, digamos, cuando mediante la teoría lo que buscamos es explicar o describir un proceso natural, entonces la teoría descansa o hace uso de lo que llamaríamos modelos científicos, es decir, representaciones simplificadas de los fenómenos y de los procesos naturales. En cierto modo, la teoría y el modelo siempre van muy juntos, no hay posible o no es posible desarrollar una teoría con independencia de los modelos o de las representaciones que usa para entender o para describir el fenómeno. Por eso algunos autores consideran que incluso las teorías mismas son modelos, son formas de representar la realidad. Pero para nosotros por ahora podemos mantener estos tres niveles, entender que hay un nivel teórico, un nivel de representación que llamamos modelo y el fenómeno, que diríamos el proceso o suceso natural. Ahora, si nos vamos a un ámbito más educativo, diríamos, los primeros tres cuadros refieren a la actividad científica, los otros dos refieren a lo que ocurre en educación. En este caso, muchas veces hacemos uso de modelos también, como representaciones, pero específicamente o especialmente vinculados con algunos conceptos o con algunas ideas. En el caso, por supuesto, de ciencias naturales, en general estos son conceptos o ideas científicas. Y entonces nosotros queremos comunicar o queremos presentar a los estudiantes algún concepto o alguna idea científica, y para hacer eso recurrimos a una representación. En ese caso, hablamos también de un modelo didáctico. Pero aquí podríamos decir es un modelo didáctico que funciona como un recurso para la enseñanza. Por supuesto, ese modelo didáctico, ese recurso, también está funcionando como un intermediario entre el concepto, en este caso, y el proceso o fenómeno natural al que se refiere. Ya voy a poner un ejemplo al respecto. Y una segunda forma de concebir el modelo didáctico o de aplicar el modelo didáctico es cuando pensamos ahora no en conceptos científicos, por ejemplo, para enseñar, sino que en la forma en la cual concebimos la enseñanza misma. Y entonces podríamos hablar de una teoría didáctica o de una teoría de enseñanza. Por supuesto, en este caso, la teoría de la enseñanza se refiere a un fenómeno de naturaleza distinta. Se refiere a la práctica educativa. Se refiere a qué consiste y cómo se hace el ejercicio de enseñar. Y entonces, entre este fenómeno, que es la práctica educativa, y la teoría,
de enseñanza, media o se encuentra lo que podríamos llamar el modelo didáctico nuevamente, pero en esta ocasión entendido como, no como un recurso, sino como una pauta para la enseñanza, como una guía o una forma de organizar la enseñanza. Entonces vemos en estos ejemplos que tenemos distintas maneras de concebir lo que es un modelo, pero en todos los casos el modelo juega el mismo papel, el mismo rol de mediador entre el fenómeno o el proceso o la situación que vamos a describir, que vamos a explicar o que vamos a organizar, y por otro lado la teorización o la conceptualización de ese proceso o de ese fenómeno. En ese sentido, los modelos median entre la teoría y la realidad. Pero dependiendo del tipo de teoría, el ámbito en el cual nos encontramos y el tipo de fenómeno que queremos describir o explicar u organizar, entonces el modelo también, por supuesto, corresponde a esa distinta naturaleza. Y especialmente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la enseñanza, tenemos que tener presente que vamos a hablar de modelo didáctico en dos sentidos. En algunos casos hablamos de modelo didáctico como recurso de enseñanza, en otros casos hablamos de modelo didáctico como una pauta para organizar la enseñanza. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre este punto? No, profe. Aquí vemos, gracias Fernanda, aquí vemos, bueno, el mismo esquema, solo que con ejemplos, que espero que les puedan ayudar a conceptualizar un poco mejor la idea. En el caso, por ejemplo, de la primera línea, decía teoría científica, modelo científico, proceso natural. Un ejemplo específico podría ser como teoría la mecánica clásica. Digamos, la teoría de Newton acerca del movimiento. Eso podría ser una teoría científica. En esa teoría científica que llamamos mecánica clásica, uno puede encontrar distintos modelos o varios modelos de la realidad que le sirven a la teoría o que la teoría usa para describir el fenómeno. En este caso, el fenómeno, por supuesto, es el movimiento o los cambios en el movimiento. Dentro del modelo que uno puede descifrar o puede reconocer en la teoría de la mecánica clásica, aparece la idea, por ejemplo, de que los objetos que tienen masa, se pueden considerar como puntos o como masas puntuales, como si toda la masa del objeto estuviera concentrada en un punto. Cuando se utiliza la teoría, en este caso la teoría de Newton, para describir la interacción entre los objetos, entonces muchas veces justamente lo que se hace es suponer que esos objetos no tienen extensión, son como puntos de masa. Por supuesto, nosotros sabemos que en la realidad los objetos no son puntos, los objetos son extensos, tienen forma, tienen densidad, etc. Pero muchas veces cuando se hace el estudio físico mediante la mecánica clásica de esos objetos, uno se olvida de todo de ese detalle y de toda la complejidad del mundo y lo simplifica en representaciones más simples. Ahí es donde juega un papel importante el modelo que utiliza la teoría para explicar o describir, en este caso, los movimientos. Muchas veces entonces también se supone que los objetos o los cuerpos son rígidos, no son flexibles, por ejemplo, y que son impenetrables. Además, se supone que en esta teoría, en la mecánica clásica, se supone que el contacto entre los objetos provoca un efecto que se propaga o se transmite a velocidad infinita, de alguna manera instantánea. Cuando colisiona un objeto con otro, se supone que esa colisión se transmite de un objeto a otro de manera instantánea, y en ese sentido hay una velocidad de propagación infinita. Eso en la teoría de Newton, digamos, el modelo que utiliza la teoría de Newton para describir los movimientos supone estas cosas, incluye estos elementos. O por ejemplo, la teoría de la gravedad, que justamente es una parte de la mecánica clásica, supone que hay una acción o interacción a distancia entre los objetos, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, y esa interacción ocurre de manera instantánea.
y por lo tanto, como no hay contacto entre estos cuerpos, la transmisión de la interacción ocurre a velocidad infinita. Esto es un ejemplo solamente de cómo en la teoría de la mecánica clásica, cuando se describe el fenómeno, en este caso los cambios de movimiento de los objetos, se hace uso de un cierto modelo que tiene un conjunto de características que son simplificaciones de la realidad. Pero por supuesto, sin este modelo, entonces la teoría no tendría mucho sentido, no habría manera de aplicar la teoría si no estuviera basada en estas simplificaciones. Si pensamos ahora en la segunda línea, en el modelo didáctico como un recurso, el modelo didáctico aquí se refiere en general a una representación de un concepto. No es necesariamente una teoría completa, sino que algún tópico específico o algún concepto, especialmente en este caso vinculado con las ciencias naturales. Como ejemplo, podemos ver aquí el caso de fuerza. El concepto fuerza, que por supuesto pertenece a la mecánica clásica. ¿Qué es la fuerza y cómo se ejercen las fuerzas, etcétera? Es parte de las cuestiones que tenemos que enseñar en alguno de los niveles de educación básica. Y uno de los problemas justamente al enseñar sobre fuerza es cómo representarla, cómo poder presentarle a los estudiantes en qué consiste una fuerza, cuáles son sus características. Muchas veces entonces cuando hacemos eso, hacemos uso de una simple flecha. Y entonces cuando una persona empuja un objeto, dibujamos una flecha queriendo representar o tratando de representar la acción de empujar. La flecha en ese caso, como representación, corresponde justamente a este concepto, que es el concepto de fuerza. Y lo que estamos tratando de representar mediante ese modelo, el modelo de la flecha, o el dibujo de una flecha, básicamente, es justamente la acción de un objeto sobre otro. Entonces, si nosotros hacemos ahora un esquema en la pizarra y en ese esquema dibujamos una flecha para representar la fuerza o una fuerza, estamos haciendo uso de un modelo didáctico, la flecha, por ejemplo, como un recurso para la enseñanza. Y en el tercer nivel, como ejemplo de otro tipo de modelo, en este caso un modelo didáctico entendido como pauta, nos movemos al nivel de la teoría de enseñanza. Y aquí, por supuesto, hay distintas teorizaciones o formas de concebir la enseñanza. Este es un solo ejemplo, que es el caso más tradicional asociado a la enseñanza por transmisión. Podríamos decir, hay toda una teoría de enseñanza basada en la idea de que enseñar consiste en transmitir información. Entonces, hablamos de una cierta teoría de enseñanza por transmisión, que por supuesto es una forma de describir o de explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería la realidad o el fenómeno al cual esa teoría se refiere, y que descansa en un modelo, en una cierta representación, probablemente en este caso una representación distinta de la anterior, porque la anterior era un dibujo, pero acá estamos hablando de una representación, diríamos, más narrativa, en la cual, o según la cual el profesor tiene un cierto rol, el estudiante tiene un cierto rol. Por ejemplo, podemos decir, en este caso el profesor informa mientras los estudiantes reciben información, para simplificar el modelo. Entonces, nosotros vamos a hablar a continuación y en esta parte de la sesión acerca de este tipo de modelo didáctico, de un modelo que corresponde a una teoría de enseñanza y por lo tanto es un modelo didáctico entendido como una pauta de acción o como una forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje. Un par de ideas adicionales sobre lo que es un modelo didáctico, como sostienen algunos autores. Básicamente se trataría de un plan, de una forma de organizar o de estructurar el currículo, o un conjunto de criterios para diseñar los materiales de enseñanza y desde un punto de vista más general una orientación respecto de cómo llevar a cabo, ¿cierto?, la práctica docente.
Por supuesto, como decíamos recién, el modelo es siempre una especie de simplificación. En este caso podemos hablar de un esquema conceptual, de una estructura narrativa en cierta forma, que nos ayuda o nos sirve para explicar o para describir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto también lo podemos utilizar o lo utilizamos para analizar la práctica docente o para guiar la acción. Así como podemos encontrar distintas teorías acerca de la enseñanza o distintas teorizaciones respecto de cómo enseñar o qué enseñar y en qué consiste enseñar, entonces, por supuesto, podemos distinguir también distintos tipos de modelos didácticos asociados a esas teorías. Y allí es donde nosotros nos vamos a centrar especialmente en 3 modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales, siguiendo algunos autores que los han enfatizado, especialmente desde el ámbito de las ciencias naturales. Esto porque, por supuesto, no son los únicos. Hay muchas otras formas de modelar o de representar la enseñanza y por lo tanto uno puede encontrar en distintos autores distintas propuestas de modelos didácticos. Nosotros nos vamos a quedar solamente con estos 3 porque de alguna forma nos muestran un espectro suficientemente amplio de distintas maneras de concebir la enseñanza de ciencias naturales y al mismo tiempo nos ofrecen un camino o algunas alternativas para modular o para modificar, ¿cierto?, nuestra práctica de enseñanza de acuerdo a ciertos contextos, de acuerdo a ciertas necesidades. Estos 3 modelos son los que aquí aparecen en la tabla como modelo de enseñanza por transmisión, que ya lo veíamos antes, es lo que habitualmente, o digamos, el modelo de enseñanza más tradicional, más frecuente, para bien o para mal. Un segundo modelo didáctico que es el llamado por descubrimiento espontáneo, vamos a tratar de caracterizarlo, y un tercer modelo llamado por indagación o por investigación escolar o investigación simplemente o también investigación guiada. Este modelo didáctico por indagación o cualquiera de las otras denominaciones que tiene, por supuesto también uno puede conceptualizarlo y modelarlo de distintas formas y también hay distintos autores que van a ofrecer alternativas para realizar la enseñanza por indagación o por investigación y cada uno lo hace con sus respectivos matices. Nosotros por ahora vamos a quedarnos con una caracterización lo más amplia posible y centrándonos especialmente en el contraste entre estos 3 modelos didácticos. Para hacer ese contraste o esa comparación, vamos a tratar de ir caracterizando cada uno en función de estas 4 categorías. Vamos a hacernos la pregunta de cómo es o cómo sería el conocimiento científico, es decir, en qué consiste el conocimiento científico según un modelo de enseñanza por transmisión, según un modelo de enseñanza por descubrimiento, según el modelo por indagación. ¿Y qué es lo que hace la ciencia o cómo se hace ciencia? La metodología de la ciencia en función de cada uno de estos modelos. Y por supuesto, cuál es el rol del profesor y cuál es el rol del estudiante en cada uno de estos casos. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de continuar? No, profe. Profe, Sí, dígame. esto lo vamos a ir viendo como por separado por cada autor. No vamos a verlo por autor. Vamos ahora en lo que queda de la sesión, vamos a caracterizar los 2 primeros modelos en una especie de síntesis tomada especialmente de Fuhrman y Podestá. De hecho, la lectura que yo les propuse hace algunas clases asociadas a este tema está tomada de estas 2 autoras justamente. Y en la clase siguiente vamos a contrastar estos 2 modelos con el modelo por indagación. Pero sí vamos a ir tratando de avanzar, de mirar las características de cada modelo para que lo podamos ir contrastando.
Entonces, para iniciar el ejercicio, vamos a tomar una actividad práctica a modo de ejemplo. Vamos a tratar de contextualizar esta actividad práctica suponiendo una clase y a partir de esa actividad práctica que vamos a analizar, porque es relativamente breve y sencilla, vamos luego a reflexionar en torno a qué tipo de modelo didáctico está asociado a esa actividad, a esa clase, ¿ya? Me parece que nos quedan algo así como 4 minutos de la sesión, pero para evitar que se interrumpa la clase y la grabación mientras estemos avanzando a este punto 2, prefiero hacer una pausa aquí y entonces voy a desconectarme y me vuelvo a conectar de inmediato para que tengamos continuidad en la segunda parte de la sesión. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, gracias. Me desconecto y me conecto de inmediato.